¿Cómo utilizar un vernier? Bien, para saber utilizar un vernier primero debemos de conocer las partes que lo conforman. ¿Qué partes conforman un vernier? Tenemos la escala principal, que es toda esta regla. También tenemos el nonio, que es la escala del vernier. En este caso, la escala está de 0.02 milímetros. Eso quiere decir que cada línea que observamos aquí, en el nonio, en la parte pequeña del vernier, significa que son 0.2 milímetros. Claro, también existen vernieres que son en pulgadas. También tenemos las mordazas externas que nos sirven para medir objetos de manera externa. También tenemos las mordazas internas que nos sirven para medir objetos de manera interna. También contamos con una varilla de profundidad. Esta varilla nos es muy útil a la hora de medir profundidades o también de medir longitudes que se nos hagan de difícil acceso. También contamos con el tornillo de frenado. Este nos es útil a la hora de medir para que nuestra medición no se mueva y así podamos supervisarla bien. Bien, ¿cómo se utiliza el vernier? Principalmente para utilizarlo debemos de tomar en cuenta ambas reglas, es decir, la regla principal y el nonio. Para encontrar los milímetros enteros hay que tomar en cuenta la regla de arriba. Cada línea de la regla de arriba significa que estamos midiendo 1 milímetro, es decir, del 0 al 1 contamos con 10 milímetros y así sucesivamente hasta llegar al 10. En cambio, el nonio nos habla de la escala que tiene este vernier, es decir, nos sirve para contar de 0.02 milímetros. Por ejemplo, vamos a simular una medición. Simulemos que tenemos un objeto de tal longitud. Y bien, para medir el vernier o para leer el vernier debemos de contar las líneas de aquí arriba. Primeramente tenemos 10, 20, 25 y en estas líneas tenemos que tomar en cuenta en dónde está colocado la línea del 0. En este caso está en 25, 26 y 27. Como vemos que no sobrepasa el 27, tomamos en cuenta este mismo. Y bien, aquí ya lo tenemos ubicado en el 27. No importa que quede más adelante, más atrás, pero debe de quedar justamente entre acá para tomar en cuenta que sea 27. Y bien, ahora vamos con el nonio. Debemos de supervisar en dónde está exactamente posicionada la línea del nonio con cualquiera de aquí, pero debemos de tomar en cuenta únicamente la línea que encaje bien con alguna de arriba. Es decir, aquí ya tenemos los 27. Y ahora vamos a supervisar el nonio. Aquí nos podemos dar cuenta que el nonio está perfectamente encajada con esta línea. Con la línea que le sigue en el 6. Y bien, con la línea que está entre el 6 y el 7 del nonio. Bien, para medir el nonio ahora tenemos que tomar en cuenta cada línea, es decir, como ya habíamos dicho, cada línea corresponde a 0.02 milímetros. Bien, tenemos que empezar a contar, pero para más fácil, todos sabemos que
0.02, 4, 6, 8 y 10. Eso quiere decir que del 0 al 6 tenemos 0.60 milímetros. Entonces tenemos que contar 0.62, 0.64 y 0.66. Entonces tenemos en cuenta que nuestra medida será 27.66. Vamos a comprobar. Efectivamente. Ahora vamos a aprender a utilizar el vernier, pero en pulgadas. Como podemos ver, es muy diferente al vernier en milímetros. Y bueno, ¿cómo funciona el vernier en pulgadas? Tenemos exactamente las mismas partes de un vernier convencional, pero en esta vez la escala principal y el nonio son diferentes. Para poder tener una medición correcta en este vernier, podemos hacer uso de una fórmula que vendría siendo la siguiente. La medición es igual al primer valor que nos indica el vernier más el segundo sobre 16 más el tercero sobre 128. Vamos a ejemplificar esta fórmula. Bien, primero vamos a colocar nuestro vernier en alguna posición. Digamos que aquí vamos a medir algo con cierta longitud, o no sé, con cierta profundidad usando la varilla. Podría ser cualquier tipo de uso. Y bueno, primero vamos a ver en qué valor quedó nuestra escala. Que por cierto, en esta escala principal, cada valor nos indica que vale una pulgada entera. Es decir, de aquí al 1 es una pulgada, del 1 al 2 son 2 pulgadas y así sucesivamente. Y bien, primero vamos a ver sobre qué pulgada quedó nuestro vernier. Como podemos observar, nuestro vernier quedó entre el 1 y el 2. Se debe tomar el primer valor en el que haya quedado, pues en este caso es el 1. Bien, en nuestra fórmula ya tenemos como primer paso el valor de una pulgada, o bueno, 1 nada más. Después vamos a visualizar nuestro nonio y ver en qué valor quedó el 0. En este caso se cuenta a partir del número en el que quedó. Es decir, quedó entre el 1 y el 2, debe de contabilizarse a partir del 1. Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al igual que el vernier en milímetros, se debe de contar entre cuál quedó. En este caso es el 6. Así que ahora ya tenemos nuestro segundo valor. Sería 1 más 6 sobre 16 más nuestro tercer valor, que en este caso ya se cuenta en donde hay una similitud, como en el vernier en escala debe de quedar así, debe de estar encajado entre uno y otro. En este caso vemos que es en el 0, 1, 2 y 3. Nuestro tercer valor sería 3 sobre 128. Y bien, ya tenemos el 1 y ahora, como nuestro resultado debe quedar representado en un número entero y una fracción, tomamos el 1 y sumamos 6 sobre 16 más 3 sobre 128, que en este caso nos daría un resultado de un entero 51 sobre 128. Y vamos a comprobar. Y así es como podemos utilizar un vernier milimétrico o en pulgadas.